Padre Santo, Padre Eterno, toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza sean a tu santo, precioso y glorioso nombre. Amén. Agradecido, Señor, de poder estar aquí delante de tu presencia, compartiendo, Señor, tu palabra con mis hermanos amados, con aquellos que aman y temen tu nombre, Señor. Aquellos que tal vez llegan por primera vez, Señor, al Evangelio y se encuentran con una palabra, Señor, que pretende traer edificación a su vida, a su alma, a su espíritu. Alcanzarlos, Señor, y llenarlos de bendición, de tu paz, de tu gozo, Señor. Pero sobre todo, Señor, como dice Pablo, este evangelio que es poder de Dios para salvación. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación sean a tu santo nombre. Amén. Amén y amén. Bendiciones, amados. Hace mucho que no aparezco y que no haya estado compartiendo no quiere decir que no haya estado presente en las oraciones, en la palabra, en las vigilias, sino todo lo contrario. Sigo buscando la palabra de Dios, que es la que nutre mi alma y me llena. Hace unos días atrás estaba investigando acerca del Espíritu Santo y acerca de los dones del Espíritu Santo, acerca de la ministración del Espíritu Santo. Esto a raíz de muchas preguntas que surgieron en mi mente, porque hay muchas falsas señales, hay muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, hay muchos distorsionadores de la verdad, como una manera suave de llamarlos, porque si no podríamos decirle directamente falsos o mentirosos. Que dicen estar llenos del Espíritu Santo. Entonces dije, Señor, ¿cómo puede ser que aquellos que tienen o dicen tener la llenura de tu Espíritu Santo se equivoquen de tal manera? ¿Cómo puede ser que aquellos que dicen tener dones, gracia, estén haciendo tropezar al pueblo? Y no pasó mucho tiempo, realmente yo me había enfocado en ello, pero no pasó mucho tiempo y el Señor me trajo esta palabra que no entendí. No entendí hasta que avancé un poco más. Y les quiero leer esta palabra. Está en el libro de Jeremías. Está en el capítulo 13. Aquí hay dos señales manifiestas. La primera es la señal del cinto podrido. Lo cierto es que me extendería mucho si tomara todo este capítulo. Así que quiero enfocarme en la señal de las tinajas llenas, que es lo que yo sentí de parte de Dios, que vendrá y que está hoy aconteciendo sobre la tierra. Pero es algo muy lindo para tratar. Así que en el versículo 12 del capítulo 13 del libro de Jeremías dice la palabra del Señor: les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos.
para no destruirnos. Así que yo dije, Señor, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que llenarás las tinajas de vino, que traerás embriaguez? Porque en algunas partes de la Biblia, cuando hablamos de vino, hablamos de gozo, hablamos de alegría. Amén. Pero no en este caso en particular, sino que en este caso en particular habla de la embriaguez. Habla de llenar las tinajas de vino como llenar las vidas de errores, de fallas, de mentiras, de engaños. Así que yo no entendí esto, sino hasta que avancé hasta el capítulo 14, y en el versículo 13 dice la palabra del Señor, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Mas dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Así que vine a entender este texto cuando entendí que habían muchos, como dice aquí en el versículo 13 del capítulo 13, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas. ¿Y sabe qué es interesante? Que cuando un rey tenía preguntas, cuando había algo, un interrogante, siempre acudía a los profetas. Buscaban ellos la sabiduría de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el don del Espíritu Santo. Entonces ellos se podían comunicar con Dios, trasladar la pregunta del rey a Dios para presentarles una respuesta divina. Pero si Dios trae embriaguez sobre los sacerdotes y profetas, entonces la respuesta es una respuesta que acarrea errores, que acarrea fallas, no es una respuesta del cielo. Y hay muchos que en vanidad, en mentira, en engaño, han permanecido para no oír la voz de Dios, para no sujetarse a los mandamientos de Dios, para no caminar en el camino de Dios. Y entonces, falsamente profetizan, tal y como lo dice en el capítulo 14. Falsamente hablan de visiones y engañan al pueblo. Y viene juicio. Hace un tiempo atrás escuchaba aquí mismo que viene juicio, pero antes también lo he escuchado. Y es que no puede quedar impune la maldad de los hombres. ¿Sabe que dije, Señor, si esta es tu palabra, si esta es tu voluntad, pues entonces confírmame que esta es tu palabra? Dime, muéstrame. Y me llevó Dios al libro de Samuel. Y en el libro de Samuel me encontré con el relato de Natán y David, cuando se presenta a Natán y le dice que él había enviado a la muerte, que había matado a espada a Urías. Y sabe que el castigo por ese error, por ese pecado, por esa afrenta, era que el niño que le naciera de Betsabé iba a morir. Iba a morir. Y sabe que ese niño murió 7 días después de que llega esta palabra. Esta señal viene para manifestar el juicio de Dios contra David, porque no podía quedar impune. Dios le perdonó, y en ese mismo texto
Si tú lo buscas, verás que dice, Dios ha remitido tu pecado. Pero no quiere decir que no vengan consecuencias. Amén. De hecho, una de las consecuencias más profundas fue la palabra que vino de parte de Dios. Dice, no se apartará de tu casa la espada. Esa maldición quedó instaurada en el pueblo de Israel. Y sabe que Israel no ha dejado de ver guerras. Nunca. Y siempre sufre batallas y luchas. ¿Por qué? Porque hubo un pecado. Porque hubo un error. Y aquí algo sucedió, que se apartaron del camino de Dios. Y aquí Jeremías dice, ellos vienen a preguntarme, pero luego hacen lo que quieren. Se apartaron de mi camino. Y sabe que muchas veces esto es lo que vemos en esta sociedad. Vemos que sucede lo mismo en estos lugares. Y esta palabra, que yo quisiera fuera algo distinta, ¿no? Siempre uno pretende y anhela bendición, gozo, alegría, paz, pero es la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley que Dios estableció. Es una ley que Dios impuso para que los hombres no se apartaran del camino de Dios. Pero por la dureza de su corazón, se apartaron, se alejaron, fueron tras otros dioses. Algunos consultaron a Baal. Sus creencias, las creencias de afuera entraron adentro. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque debo decirte, hermano, que muchas de las creencias de afuera entraron a la iglesia para contaminar los altares, para contaminar la sana doctrina. Algunos inventaron doctrinas para encubrir su iniquidad y su pecado. Así que esta es la palabra que viene hoy contra este pueblo. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a los moradores y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Y esto no lo hace Él para verte perecer, sino que lo hace para no destruir tu vida. Sabe que cuando muchos hombres viven bajo sus errores, bajo su ignorancia, bajo su rebeldía, y no hay un castigo de Dios, esa alma se pierde, es destruida, el enemigo la arrebata, el diablo la toma. Y él está esperando tener autorización, tener legalidad para controlar la vida de los hombres. Cuando tú cortas con su legalidad, cuando tú cortas y separas tu vida del pecado, y eso solo lo logras a través de Cristo, a través de su sangre, a través de esa gracia derramada en la cruz. Cuando tú te santificas con esta palabra, cuando tú te llenas de esto, cortas esa cadena que Dios corta, que el Espíritu Santo corta, que Jesucristo corta en tu vida, te libra de esa legalidad que tiene el enemigo para venir a dañarte. Y a veces se presenta y te quiere dar batalla, pero tú le das una golpiza en el nombre de Jesucristo. Tú vas con la palabra y lo cortas por todos lados y sale huyendo. Amén. Sale huyendo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que se irá despacito, no, huirá. Amén. Y yo la única forma que conozco de huida es a toda velocidad, corriendo, volando. Huirá, pero tienes que estar firme, sometido a Dios, sometido a su palabra. Así que no tengas temor. Si algún falso profeta viene para profetizarte algo que no viene de Dios, no hay que
No hay que ponerse a pensar mucho. A veces la matemática es simple. La ley de la siembra y la cosecha. Mientras más maldad se apruebe en un lugar, mayor es la afrenta que viene contra ese lugar. Amén. Mientras más corrupción, mientras más muerte, mientras más sangre derramada en la tierra, mayor es la afrenta, la angustia y la aflicción que viene. ¿Por qué? Porque juicio viene de parte de Dios, porque Él es justo. Amén. Porque Él es justo. Así que concéntrate más bien en oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, en estar conectado con Él, en estar en santidad. Como dice aquí la palabra, el que sea santo, santifíquese más, para que el enemigo no te robe ni destruya tu vida, porque la voluntad de Dios es no destruirte. Amén. Es lo último que dice el versículo 14 del capítulo 13 de Jeremías. Todas estas cosas que vienen, estos castigos, a veces estas afrentas, es para no destruirlos, es para que quebrantados lleguen al arrepentimiento. Amén. Sí, procesos vienen para que te vuelvas a Cristo, para que te humilles, para que cambies tu forma de vivir. Y cuando estés allí, adolorido, afligido, cansado, fatigado, que no se te pase por la cabeza el decir esto es culpa de Dios. Más bien dobla tus rodillas y dile, sí Señor, aquí estoy. Amén. Aquí estoy, me humillo a ti, quebrántame más y más, rompe mi vida en 1000 pedazos si quieres, pero yo quiero que tú me tengas en tu mano. Amén, aleluya. Quiero ser salvo, quiero ser santo, quiero ser digno. Amén. Y verás cuál y cuánta es la misericordia de Dios, porque aquel David, luego de todo lo que sucedió, vio la misericordia de Dios. Amén. Lo tenía claro. Era más sabio que muchos de los que le rodeaban. Muchos de los que le rodeaban no le entendían. Le preguntaban porque no entendían. ¿Por qué haces estas cosas? Y él siempre tenía respuesta. Como Cristo siempre tenía respuesta. Si tú buscas de Dios, si te aferras a esa gracia, a ese amor, a ese Espíritu Santo, siempre tendrás una respuesta. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Padre, llena, Señor, de tu Espíritu Santo a la iglesia, Amén. al remanente, al pueblo, Señor, que se ha apartado, Padre Santo, de esta realidad, de esta verdad, Señor, y han vivido una vida fría, Padre Santo. Han vivido en el hielo, Señor, y se han olvidado de esa gracia y de esa gloria, Señor, de ese poder sobrenatural que inunda los corazones, las mentes, y que obra sanidades, maravillas, prodigios, que echa fuera el pecado, que echa fuera la enfermedad, que echa fuera los demonios. Se han olvidado que solamente se recibe poder cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Así que ponlos, Señor, ponlos con esta mente, Señor, de búsqueda, de entrega, Señor, de clamor, para que ellos encuentren, Señor, aquello que han perdido. Que entren, Señor, en ese contristamiento, en ese quebrantamiento, que atraiga la presencia de tu Espíritu, para que muchos, Señor, puedan ver tu gloria otra vez. Amén. Para que muchos puedan ver los milagros suceder, para que muchos puedan, Señor, arder en ese Espíritu Santo, que todo transforma, que todo cambia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.